veíamos cómo, pues que un trabajo de restauración toma tiempo, ¿cierto? Y cómo, digamos, haciendo como una analogía entre la restauración de esta obra y nuestras vidas, veíamos cómo esta primera restauración de esta obra, pues fue una restauración hecha de la mejor manera que tal vez en ese momento podían hacerla, como muchas veces en nuestra vida, es de la mejor manera en la que podemos restaurar nuestra vida, pero muchas veces no lo hacemos de la mano de Dios y no lo hacemos de acuerdo a lo que Dios nos ha pedido o quiere para nuestras vidas, y entonces pues terminamos haciendo chapuzas, y por fuera nos vemos así, pero por dentro estamos realmente llenos de clavos, ¿no? De grietas, y de barniz que no permite ver los colores de la obra, ¿no? Veíamos como este trabajo de restauración que tardó unos 5 años, finalmente logró realmente mostrar como los detalles de la obra, como inicialmente el artista la había planeado, y hablábamos y hacíamos ese símil con nuestra vida y nuestro corazón. Y pues un poco, digamos que hoy vamos a continuar hablando de cómo buscar la restauración en nuestras vidas y qué debemos hacer para buscar esa restauración en nuestras vidas, ¿cierto? Y bueno, principalmente como yo les decía la vez pasada, me encantaría que este tiempo que tenemos en esta clase pueda ser un tiempo en el que realmente pues Dios nos hable, ¿no? Personalmente, en el que realmente podamos pedirle a Dios que nos muestre aquellas cosas que hay en nuestra vida que necesitan ser sanadas, que necesitan ser restauradas, que realmente podamos orar pidiéndole al Señor porque haya revelación a nuestras vidas, ¿no? De aquellas cosas que necesitan ser transformadas en nuestro corazón. Entonces vamos a seguir avanzando en ese camino, ¿vale? Para los que no estuvieron en la clase anterior, también les hice una recomendación, que es tener una libretita, un taco de post-its, donde ustedes puedan ir anotando esas cosas que tal vez vayan recordando a lo largo de esta clase, que dicen, uy, necesito sanar esto, necesito restaurar esto, y que puedan aprovechar este tiempo no solamente como académicamente, sino para sus corazones y sus vidas, ¿vale? Entonces, quiero empezar la clase de hoy con una frase de un psiquiatra que se llama David Allen, que creo que describe muy bien la responsabilidad personal que tenemos de restaurar nuestras vidas. Hablábamos en la clase anterior de cómo es una responsabilidad personal, como la palabra de Dios nos incita a buscar la restauración, y cómo eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Una responsabilidad personal e individual en nuestras vidas, ¿sí? Es larga la cita, pero me parece súper pertinente, entonces quiero que la leamos, ¿vale? Dice: nuestros hijos no necesitan nuestro dinero, no necesitan disfrutar de la gloria de nuestros éxitos, necesitan nuestro corazón, un corazón transformado, un corazón que ha ido cambiando gracias al esfuerzo hecho por solucionar sus heridas. Entregarle a mi hijo mi propio corazón, sobre el que me he esforzado con honestidad y esmero, y con ello motivarlo a que se esfuerce a trabajar en su propio corazón, genera valor y confianza. Es el mayor don que como padre puedo entregarle. Esta cita es tomada del libro de David Allen, que se llama Derribando los dioses que llevamos dentro. Y me encanta porque, bueno, tal vez muchos de los que están hoy conectados no son padres, pero probablemente algún día lo van a hacer. Y me encanta cómo él dice, nuestros hijos no necesitan nuestro dinero ni disfrutar de nuestros éxitos, sino necesitan un corazón, y un corazón vulnerable, un corazón que ha mostrado que ha sido transformado, un corazón que ha ido cambiando gracias al esfuerzo que yo he hecho por solucionar mis heridas, porque he buscado mi restauración, ¿no? No como un corazón que aparenta estar perfecto, sino al contrario, un corazón en el que le digo a mi hijo, pues no estaba tan bien, pero he trabajado en mi corazón para ser restaurado, ¿no? Y demostrar cómo ese esfuerzo
de trabajar en nuestro propio corazón y requiere esfuerzo, ¿no? Requiere esfuerzo para cada uno de nosotros, requiere honestidad con nosotros mismos, requiere esmero eh, eh, para trabajar en nuestro propio corazón y esto definitivamente generará valor y confianza para nuestros hijos. Los que tal vez piensen que nunca van a tener hijos, háganlo o hagámoslo y veámoslo como por la responsabilidad personal e individual que tenemos de poder sanar y restaurar nuestro corazón. Entonces, ¿dónde empieza la restauración, cierto? Aquí hay algo muy importante, ¿no? Y es la restauración. Esta mañana, princesa. Te amo. Descansa. Entonces, ¿dónde empieza la restauración? La restauración, vamos a ver vamos a ver varios puntos hoy, ¿vale? Vamos a ver 3 puntos, ¿no? De cómo buscar la restauración de mi vida, ¿listo? Porque sí, listo, la palabra de Dios dice que tengo que buscar la restauración, pero bueno, ¿y eso cómo lo hago? Necesita muy bonita. Te amo. ¿A dónde vas, Ferch? Hijo, si te vas a despedir por acá, mi hermoso, ¿qué haces? Por acá. Dame un besito. Perdónenme un segundito. Te amo, mi beso. Te amo. Anda. Bueno, perdónenme. Entonces, ¿dónde empieza la restauración? El primer, digamos, punto o el primer lugar en donde empieza la restauración en nuestras vidas, pues es en Dios, ¿no? Dios es el único que puede restaurarnos y no solamente es el único, sino que es el más interesado en hacerlo. Él es el único que puede hacerlo y Él es el más interesado en que seamos restaurados, ¿vale? Vamos a ver este versículo que, bueno, creo que ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero me parece importante que lo podamos ver de nuevo hoy. Isaías 61, versículos 1 al 3. Recordemos que esta es la porción acerca de la cual Jesús habla en el Evangelio de Lucas cuando dice que va a la sinagoga y que le entregan el rollo de Isaías y que lee esta porción y Jesús dice, hoy esto se cumple delante de ustedes, ¿no? Y esto nos demuestra que definitivamente Dios no solamente es el único que puede restaurarnos, sino que Él está interesado en restaurarnos. Y dice Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, te amo, princesa, los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria, ¿no? Entonces, el Señor, ¿qué quiere hacer el Señor cuando quiere restaurarnos, ¿no? Jesús murió en la cruz para que experimentemos su salvación, ¿cierto? Para que experimentemos su sanidad, es lo que nos está diciendo esta porción bíblica, ¿no? Para que experimentemos la liberación, ¿cierto? La libertad que Él compró para nosotros en la cruz y para que experimentemos, perdón, su favor, ¿cierto? Aquí, digamos que con estas palabras podríamos resumir lo que nos dice esta porción en Isaías, que Él vino a darnos salvación, sanidad, liberación y a mostrarnos su favor, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde empieza? ¿Cierto? La restauración empieza en Dios. El segundo punto es que la restauración empieza cuando creo en Jesús y lo recibo en mi corazón. Entonces recordemos lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:12. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Hay 2 condiciones para ser hijos de Dios, como lo veíamos en nuestro curso de ADN, ¿cierto? Y es creer y recibir.
¿Qué es lo que creemos y qué es lo que recibimos? Pues creemos que Jesús es Dios, que estaba en el trono rodeado de gloria, que los ángeles cantaban todo el día, santo, 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 ¿cierto? Esto lo encontramos en Isaías. Y él decide despojarse de toda su gloria y decide hacerse hombre, nacer de una virgen, morir en una cruz, resucitar al tercer día, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que creemos? Creemos eso. ¿Y qué es lo que recibimos? Que Él murió en la cruz por nuestros pecados para, como hablábamos en la clase anterior, cerrar esa brecha que se había generado entre Dios y nosotros a causa del pecado. Bueno, entonces, por supuesto que la restauración empieza cuando creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Veamos lo que dice Job 11, 13 al 16. Ay, Job 11, 13 al 16 dice, me encanta esta porción, ¿no? Pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como el agua que pasó. Entonces, aquí en este libro de Job encontramos varias cosas, ¿no? ¿Qué es lo que espera Dios que yo haga para obtener mi restauración que inicia cuando creo en Jesús y lo recibo en mi corazón? Lo primero es que le entregue mi corazón, que le diga, tú eres el Señor de mi vida. Y recordemos que la Biblia dice que no podemos tener dos señores. O Cristo es nuestro Señor o Satanás es nuestro Señor. O nosotros somos el Señor de nuestras vidas. Y cuando nosotros decidimos entregarle nuestro corazón, le estamos diciendo, tú eres el Señor y el Salvador de mi vida, ¿cierto? Lo segundo, que lo busquemos y que esperemos respuesta de él. ¿Y qué es que lo busquemos? Pues que podamos orar, ¿cierto? Constantemente, que podamos tener una relación real, profunda con Dios, ¿no? Que podamos buscarlo y que podamos esperar respuesta de él. No que hagamos las cosas de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, sino que esperemos la respuesta del Señor en nuestras vidas. ¿Qué es lo tercero que nos dice esta porción en Job? Que nos apartemos del pecado. Y esto es supremamente importante. Muchas veces, muchos cristianos llevan muchísimos años en la iglesia, perdónenme que se me devolvió, pero no se han apartado del pecado. Han tal vez dicho una oración de fe, pero su vida no se ha apartado del pecado. Ahora, ¿quiere decir que no vamos a pecar nunca más? No, la Biblia dice que si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí misma. Vamos a pecar. El problema es cuando mantengo un pecado que sé que es pecado y que aún así sigo premeditando en hacerlo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo. Si no me he apartado del pecado, no voy a experimentar restauración en mi vida. Difícilmente voy a experimentar restauración porque el pecado le abre una puerta a Satanás. Y aquí quiero ser enfática. El pecado premeditado. El pecado que, por decir algo, la inmoralidad sexual. Y sé que la inmoralidad sexual es pecado, pero sigo viviendo en inmoralidad sexual. Y lo planeo, ¿cierto? O, no sé, las borracheras. Tengo un problema con el alcohol y no hago nada por resolver ese problema. Y sé que si voy el viernes a la celebración de cumpleaños de determinado amigo, muy probablemente me voy a emborrachar, pero igual así lo hago. Entonces, ¿realmente nos hemos apartado del pecado? Y esta es una pregunta que es importante que nos hagamos a cada uno de nosotros, entendiendo que la restauración y que la búsqueda de la restauración es personal. Y quiero para eso que veamos Proverbios 28:13, porfa.
miren lo que dice, me encanta, porque la Biblia es súper clara, ¿no? Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Si yo peco y encubro mi pecado, no voy a prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Hay dos requisitos: confesar y dejarlo. ¿Y dejarlo qué es? Arrepentirnos. Acordémonos de lo que hablábamos en ADN, de la palabra arrepentimiento, que el original es la palabra metanoia, y metanoia significa que yo doy un giro de 180 grados y empiezo a caminar en la dirección opuesta. Si yo voy caminando así y peco, el arrepentimiento ¿qué es? Que yo digo, no, no, no. Doy un giro de 180 grados y empiezo a caminar en la dirección completamente opuesta. Es necesario confesar mi pecado. Y confesar mi pecado no es antes de irme a dormir decirle, Señor, perdóname por todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. Eso no es confesar, eso es como cuando alguien viene y le pide perdón a uno y le dice, ay, perdóname si te hice daño. Díganme a quién le gusta que le digan, perdóname si te hice daño. Creo que a ninguno de nosotros. Esperamos cuando una persona nos va a pedir perdón que nos pida perdón específicamente y nos diga, perdóname porque te irrespeté, perdóname porque con esto que te dije te ofendí, perdóname porque con esto que hice herí tu corazón, y no que nos digan, ay, perdóname si te hice daño. Y lo mismo pasa con Dios. Dios quiere que, Dios nos conoce, Dios sabe exactamente lo que hicimos. Pero parte del arrepentimiento es confesar nuestro pecado como lo hicimos, o sea, poder, y con el nombre con el que Dios lo llama, poder decir, Dios, yo reconozco que caí en inmoralidad sexual y te pido que me perdones. Señor, yo reconozco que caí en fornicación y te pido que me perdones. Dios, yo reconozco que he sido orgullosa y que fui orgullosa cuando le dije esto a mi esposo, que fui orgullosa cuando le dije esto a mi papá, que fui orgullosa cuando le dije esto a mi jefe y cuando tuve esta actitud. O Señor, yo reconozco que hay rebeldía en mi corazón porque lo que hice ante las autoridades fue rebeldía y te pido que me perdones. Eso es confesión. No es solamente decir, Señor, perdóname por todos mis pecados en el nombre de Jesús, amén. Ahí no estoy confesando nada, ahí simplemente estoy haciendo o repitiendo una retahíla por repetir. Y vamos también, porfa, Isaías 48:17. Allá adelantico. Isaías 48:17 dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino que debes andar. Entonces, Dios nos creó, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe cómo nos hizo y cómo necesitamos caminar cada día para llegar a cumplir el propósito con el cual Él nos creó. Les conté la vez pasada la historia de mi reloj de cocina. Es que algunas personas en Sanidad no se las he contado, pero creo que la clase pasada no lo conté, ¿verdad? Bueno, resulta y les voy a contar que me regalaron la Navidad pasada un reloj de cocina de estos que tú lo giras y suena cuando dependiendo del tiempo que le hayas puesto, para cuando uno cocina huevos o cuando uno pone a cocinar la pasta, entonces para que no se le pase uno pone el relojito con el tiempo y entonces al tiempo al que le pones pues timbra, ¿cierto? Resulta que me lo regalaron y es súper bonito estéticamente hablando, me parece súper lindo, entonces además tiene un imán por detrás y uno lo puede poner en la campana extractora de la cocina o en la nevera y como decorativamente es muy bonito. Resulta que me lo regalaron y al día siguiente lo bajé yo feliz a usarlo en la cocina de mis suegros la Navidad pasada y entonces lo puse los huevos a cocer, puse el tiempo, tal, el relojito nunca sonó. Entonces le dije, nos lo había regalado el hermano de Pablo y su novia. Y entonces fui y le dije a ella, le dije, oye, mira que el reloj salió dañado, no me funciona mi relojito que me regalaron, que me gustó tanto y no sé qué, bueno. Y le dije, ¿tienes el ticket pues como para ir a cambiarlo o hacer el reclamo, tal?
Y me dice, sí, yo lo tengo, pero miraste si había algunas instrucciones en la cajita y yo, no. Fui a mirar la cajita y la cajita tenía dos instrucciones. Una que decía, gire todo el reloj hasta el final, y una segunda que decía, devuélvalo hasta el punto donde, o el tiempo que necesita eh, para cocinar lo que tenga que cocinar o lo que sea, ¿cierto? Pues claro, como yo no leí las instrucciones, yo no hice lo que el relojito necesitaba para funcionar. Quien inventó ese reloj, se lo inventó con un propósito. Lo creó con un propósito y le puso determinadas piezas para que ese propósito se cumpliera. Y por eso hizo unas instrucciones. Si yo no hubiera leído las instrucciones, le hubiera terminado dando un uso al reloj, le hubiera terminado dando un propósito al reloj, probablemente hubiera terminado rompiendo la panela con el reloj, o lo hubiera dejado decorativo, porque es muy bonito, pero hubiera cumplido el reloj su propósito, hubiera cumplido el reloj el propósito para el cual fue creado. No, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos creó, Dios sabe lo que necesitamos. Y tal vez hay cosas de la Biblia que decimos, Señor, pero ¿por qué me pides eso? ¿Por qué me pides que haga eso? Eso en la época que se escribió la Biblia, pero hoy en día, entonces ¿tú por qué me pides eso? Pues porque Él sabe cómo estamos hechos. Y Él sabe, y Él nos dejó este libro como un manual de instrucciones a través del cual, si seguimos esas instrucciones, vamos a llegar a cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Y por eso me encanta este versículo de Isaías 48:17, porque dice, yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene. Lo que está en la palabra de Dios no está para amargarnos la vida ni para hacernos la más difícil. Dios nos lo ha entregado porque es lo que nos conviene. Es lo que es lo mejor para nosotros. Dice que te guía por el camino que debes andar. Entonces, por eso es tan importante que la palabra de Dios sea mi guía siempre. Y por eso hablamos de este punto cuando dice que nos apartemos del pecado. Porque tal vez hay cosas que nosotros decimos, ay, pero eso no es tan grave. No, ante los ojos de Dios sí, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos conviene y por eso nos dejó un manual de instrucciones, ¿vale? Perdónenme a los que les tocó repetirse la historia del reloj, pero me parecía importante poder contárselas, ¿vale? Entonces, Dios espera que le entreguemos nuestro corazón, espera que lo busquemos y esperemos respuesta de Él, que nos apartemos del pecado. Y veíamos también en este versículo, en Isaías, ¿era cierto? No, perdón, en Job, eh, que no demos cabida al mal, que vivamos de acuerdo a sus principios, que seamos íntegros, ¿cierto? Miremos lo que dice el Salmo 101, versículo 2. Salmo 101, versículo 2. Dice, quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Dios quiere que tengamos un corazón íntegro, que vivamos por principios y no por emociones, y no por los principios del mundo, sino por los principios de la palabra de Dios, que no demos cabida al mal. No dar cabida es no abrir ni una puertita, ni un milímetro, no dar cabida. Dios quiere que nos mantengamos de acuerdo a sus principios y que seamos íntegros, ¿cierto? Entonces, hay un versículo que no leímos. Ah, no, sí, perdónenme. Es que aquí tengo apuntada una versión que me encanta del versículo de Isaías 48:17 que dice, si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río. Imagínense, si prestáramos atención a los mandamientos del Señor, nuestra paz habría sido como un río, ¿no? Como un río que fluye, ¿vale? Entonces, para experimentar restauración es necesario experimentar el perdón, ¿cierto?
Entonces, hemos hablado de dos cosas. ¿Alguien me puede decir cuáles dos cosas hemos hablado? Hemos dicho acerca de lo que necesitamos para ser restaurados o en dónde empieza la restauración. A ver si me siguen. Lo primero. Dios. Ajá. Dios, ¿cierto? La restauración empieza en Dios. Gracias. ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? Aceptarlo como Señor y Salvador. Ajá. Entonces, nuestra restauración empieza en Dios y nuestra restauración empieza cuando aceptamos a Jesús como es nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? La tercera cosa, el perdón. Hay una palabra clave en la búsqueda de la restauración y es el perdón. Sin perdón, no tengo restauración. Gracias a Andrés Juan y la otra persona que me dijo, no sé quién era, porque no los veo. Pero entonces, el perdón, ¿cierto? Que es el tercer punto que vamos a trabajar hoy, es el perdón, ¿no? Es clave el perdón en nuestra búsqueda de la restauración. Entonces, necesitamos experimentar y vivir el perdón en nuestras vidas para poder experimentar la restauración, ¿no? Pero ¿qué perdón? Entonces, vamos a ver qué perdón es el que necesitamos experimentar, ¿vale? Uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, primero necesitamos recibir el perdón de Dios. El primer perdón que necesitamos experimentar es el perdón del Señor. Y aquí vamos a ver dos citas bíblicas que nos hablan de este tema. La primera la encontramos en Colosenses 1, 13 al 14. Los voy a tener aquí, para allá, de allá para acá, en la Biblia. Colosenses 1, 13 al 14. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, primero quiero que me digan en qué tiempo están los verbos del versículo 13. Clase de gramática. ¿En qué tiempo están? ¿Nadie se anima? Pasado. En pasado, gracias. ¿Cierto? Entonces dice, Él nos libró. O sea, Cristo ya lo hizo. Cristo ya nos libró del dominio de la oscuridad y ya nos trasladó al reino de su Hijo, ¿cierto? Dios ya nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de Cristo, ¿vale? Son verbos, perdón, que están en pasado, es decir, eso es algo que ya ocurrió en nuestras vidas. En el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que creemos en Él y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, pues entonces ya, ¿no? Hemos sido librados del dominio de la oscuridad y hemos sido trasladados al reino de Jesús. Y en el versículo 14, ¿en qué tiempo está el verbo? El verbo tener. Presente. Presente. Me encanta que estén presentes. Porque quiere decir que es verdad siempre. Que es verdad todos los días de mi vida. Que en Cristo tenemos redención y perdón de nuestros pecados hoy. Todos los días de nuestra vida. Tenemos ya la redención y el perdón de nuestros pecados. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que Dios ya nos perdonó y debemos recibir su perdón. Esto es lo que hacemos también cuando aceptamos a Cristo, recibimos su perdón. Vamos también a ver Isaías 43, 25, porfa. Este es un versículo súper bonito también. Dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. ¿Qué son nuestras transgresiones? Nuestros pecados, ¿cierto? Cuando uno transgrede algo es porque traspasa un límite que no debía
traspasar, ¿cierto? Como que uno transgrede a un límite al que no debía transgredir. Dios nos ha puesto límites que nosotros hemos transgredido y esos son transgresiones, ¿cierto? Nuestros pecados. Y entonces acá nos está diciendo Dios, yo borro tus pecados y yo no me acuerdo más de ellos. Dios es muy diferente a nosotros y eso vamos a trabajarlo más adelante. A nosotros no se nos olvida nada de lo que nos hicieron. De hecho, nosotros tenemos claritas todas las heridas y las ofensas que nos han causado. A Dios se le olvidan. Dios dice que ya no se acuerda más de ellas. ¿Quiere decir que Él no sabe o no se acuerda de lo que hicimos? Pues no, pues obviamente que Él sabe lo que hicimos. Pero ya nunca más nos vuelve a recordar lo que hicimos en nuestro pasado. Perdón. Hola. Hola chicos, ¿qué tal? Me encanta verlos por acá, voy a estar a veces pasando a saludarlos. Es que mi esposa se llevó el cargador del móvil y necesito cargar mi móvil. Estamos empezando un curso de ADN al otro lado. Listo. Chao, un abrazo. Adiós. ¿Está Nati? No, Adiós, Hola Pablo. Nati, qué rico verte. Hola, Pablo. Un sol bogotano. Chao. sí. Chao. Chao, que les vaya bien. Perdón. Gracias. Entonces, Dios ya no nos vuelve a sacar en cara nuestro pecado, ¿no? Cuando nosotros hemos confesado y hemos pedido perdón, Dios ya nos ha perdonado, ¿vale? Ay, no sé por qué me pasa esto que se repite. Lo segundo es perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces hemos recibido el perdón de Dios, pero nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos por cosas que hemos hecho, ¿no? Y uno se encuentra muchísimo en casos de sanidad interior, por ejemplo, no sé, mujeres que han abortado y que no han podido perdonarse. O mujeres que se divorciaron y que se culpan por el divorcio y no se pueden perdonar a sí mismas. Entonces, no solamente necesito recibir el perdón de Dios y creer que Dios me ha perdonado, sino que yo también tengo que perdonarme a mí misma. Si Dios ya me perdonó, ¿yo por qué no puedo perdonarme a mí mismo? Si a quien transgredí principalmente, pues fui a Dios, ¿no? Entonces tengo que perdonarme a mí mismo. Y miren lo que dice Primera de Juan 1:9, y este es un versículo que deberíamos, como cristianos, aprendernos de memoria. Primera de Juan está casi al final, antecitos de Apocalipsis. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y confesamos nuestros pecados. Muchas gracias, María Fernanda, ¿verdad? Sí. Entonces, este versículo me encanta y hay palabras en la Biblia que nosotros siempre necesitamos tener presente. ¿Listo? La palabra sí es una palabra que nos denota una condición, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos promesas, pero siempre encontramos condiciones para esas promesas, ¿no? Y siempre que hagamos una promesa, veamos el contexto de la promesa. Muchas veces lo que nos pasa es que vemos la promesa y nos aferramos a la promesa, pero no hemos visto la condición de la promesa. Estoy teniendo un motín. Ay, perdónenme un segundito. Me están armando un motín. ¿Qué pasó? Cuando dije yo... Mi papá los iba a acostar a dormir. Que papá los iba a acostar a dormir. Cuando dije... Yo tal vez porque me entendiste mal. Lo que yo dije era que papá los iba a acostar a dormir. Ay, yo te acompaño un rato en tu cama, ¿vale? No la vamos a montar así. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Perdónenme, normalmente estoy yo del otro lado.
Y hoy le están armando motina a Pablo que yo dije que, que se podían quedar dormidos en la cama del papá con el papá. Yo nunca dije eso, pero ya se la están montando. Perdónenme. Primera de Juan 1:9, ¿cierto? Entonces les decía que las promesas en la Biblia siempre tienen condiciones. Y por eso es muy importante leer la Biblia no a la ligera, sino estudiar la Biblia. De nada nos sirve leer la Biblia y hacer check, porque ya leí la Biblia hoy, sino entender lo que estoy leyendo y estudiar lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces, la palabra sí nos denota una condición, ¿vale? Y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, ¿en dónde está la promesa? Dice que Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero hay una condición, y es que yo tengo que confesar mis pecados a Dios. Y de nuevo, confesar es decirle y ponerme de acuerdo con Dios en qué fue lo que hice que no estaba bien. ¿Vale? Pero este versículo me encanta porque no dice solamente que Dios nos perdona, sino que también dice que Dios nos limpia de toda maldad. Dios no solo nos dice sí te perdono, Dios también nos limpia de toda maldad. Y si Dios ya nos perdonó, y si Dios ya nos limpia de nuestra maldad, ¿por qué nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Es importante poder trabajar en eso, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Vamos al Señor y le decimos, Señor, yo me perdono a mí misma, porque hice estas cosas que me duelen, con las que aún cargo, por las que me siento culpable, pero yo decido perdonarme y yo decido recibir tu perdón, ¿vale? Isaías 50, versículos 8 al 9. Cercano está el que me justifica. O sea, Dios está cerca de nosotros y Él nos da justificación, nos justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Entonces, aquí hay algo muy importante que entender, ¿vale? Y es que como hablamos, el mundo espiritual pues es real, ¿cierto? El mundo espiritual es real, efectivamente Satanás y los demonios existen, bueno, y tienen influencia o pueden influenciar nuestras vidas. Muchas veces creemos que los demonios solamente pueden influenciar las vidas de los que no son hijos de Dios, pero los demonios también pueden influenciar nuestras vidas y nosotros muchas veces escuchamos sus voces y nos dejamos guiar por sus voces. Ellos pueden influenciar nuestra vida. Y aquí hay algo muy importante que entender, y es que el mundo espiritual no es horizontal. No es como que Satanás es el Dios del mal y Dios es el Dios del bien y están peleándose uno con el otro. Esto es algo que yo les explico en ADN, ¿cierto? Sino que es vertical. Satanás es un ser creado. Dios es el creador. Dios tiene atributos que Satanás no tiene. Dios es todopoderoso, está en todas partes y todo lo sabe. Es decir, Dios conoce mis pensamientos. Dios sabe todo acerca de mí. Satanás no puede saberlo todo. Satanás puede poner pensamientos en mi mente y ver cómo reacciono. Y como es un estratega y estamos en una guerra, él es como el líder del ejército que tiene otros personajes a su cargo o encargados de ciertas misiones, ¿no? Que son estrategias y entonces ellos ven cómo reaccionamos. Como si pone un pensamiento de orgullo en mi mente, ¿cómo reacciono yo? Si soy orgullosa o no. Y entonces si ve que reacciono bien ante eso, pues sigue insistiendo por ese lado, ¿no? Entonces no es una guerra horizontal, es una guerra vertical. Y es una guerra que ya tenemos ganado. Nosotros estamos aquí como hijos de Dios, Satanás está bajo nuestros pies. Pero él va a insistir
en dañarnos. Entonces Satanás nos ataca de varias maneras, ¿vale? Nos ataca engañándonos por medio del engaño, nos ataca por medio de la tentación y nos ataca por medio de la acusación, de la culpabilidad. En estos versículos que hemos visto y en los que hemos visto antes, que Dios no nos condena, que en Cristo no tenemos condenación, que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido liberados, que hemos sido justificados por Cristo. Pero ¿qué es lo que Satanás quiere hacernos pensar? Que nosotros somos culpables. Quien trae acusación a nuestras vidas es Satanás. Dios nunca traerá acusación a nuestras vidas. Porque ya lo hemos leído. Él es fiel y justo. Y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Porque ya leímos que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Hay otro versículo de la Biblia que dice que Él echó tan lejos nuestros pecados como está lejos el oriente del occidente. ¿Y qué tan lejos pueden estar el oriente del occidente? Infinitamente lejos, porque son opuestos. Hay otro versículo que dice que Él echó nuestros pecados al fondo del mar. Entonces, el que trae acusación a nuestras vidas es Satanás, ¿vale? La palabra Satanás significa también, en su idioma, digamos, original, fiscal. Y el fiscal, ¿cuál es el papel que cumple dentro de un juicio? Pues el del acusador. Satanás va a acusarnos siempre. Satanás va a culparnos siempre. Y no debemos permitir la acusación de Satanás en nuestras vidas. Porque muchas veces la acusación de Satanás en nuestras vidas lo que hace es que no nos perdonemos a nosotros mismos. La acusación nos lleva a que no nos perdonemos a nosotros mismos. No permitas que nadie te acuse, no dejes que nadie te condene. Dios ya te justificó. Y aquí lo vemos claramente en estos dos versículos. Si tienes aún culpa en tu vida o sientes acusación por cosas que has hecho en tu pasado, apréndete estos versículos de memoria y recuérdalos constantemente. Porque estas verdades te van a ayudar a rechazar la acusación y la culpabilidad que trae Satanás a tu vida, ¿vale? Tercero, entonces, lo primero es que recibo el perdón de Dios, ¿cierto? Lo segundo es que tengo que perdonarme a mí mismo. Lo tercero es que debo perdonar a quienes me han herido. Y aquí acá tenemos harta tela para cortar. ¿Listo? Segunda de Corintios 2, 5 al 11 nos dice qué es lo que debemos hacer cuando perdonamos a alguien. Específicamente, Pablo aquí nos está hablando, y si vemos el título de esta porción bíblica, dice lo que debemos hacer cuando perdonamos al pecador, ¿cierto? ¿Qué es una persona? Una persona que me ofende, pues es una persona que pecó contra mí. Así como cuando nosotros ofendemos a Dios, pecamos contra Dios, pues cuando una persona me ofende, pues ha pecado en mi contra, por decirlo de alguna manera. Y aquí dice perdón, dice esta porción de 2 de Corintios, perdón para el pecador. Vamos a leer. ¿Alguien lo tiene para que me ayude leyendo? Que no se aburran de oír solo mi voz. 2 de Corintios 2, 5 al 11. Ay, anímense a alguien. Dice, ¿me escucháis? Dale, Cata. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron, y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí, como lo hice, para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Muchas gracias, Cata. Me encanta cómo termina esta porción, ¿cierto?
Yo tengo una versión diferente a la que tiene Cata, pero me encanta cómo termina porque dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Vale? Esta palabra artimañas, la palabra original, ¿cierto? Es la palabra noema. Y es una palabra que Pablo usa en muchos versículos cuando está hablando de nuestros pensamientos. Cuando habla de lo que hay en nuestra mente, él usa esa palabra noema, ¿no? Entonces miren que lo que nos está diciendo aquí es que él ha perdonado para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Cata, ¿me repites cómo lo dice tu Biblia? La palabra en lugar de artimañas, ¿qué es lo que dice? Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Sus maquinaciones malignas, ¿no? Y como les digo, el original de esta palabra nos habla de la mente. Es decir, ¿cuál es el campo de batalla de Satanás? Nuestra mente. Y esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Y lo que nos está diciendo es que Él ha perdonado para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, no ignoramos esos pensamientos o esas cosas que Él pone en nuestra mente para derribarnos. Y esta es la razón o la justificación por la que Pablo nos dice que ha perdonado, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Es decir, que cuando yo no perdono, ¿qué pasa? Satanás se aprovecha de mí. Cuando yo no perdono, le estoy abriendo una puerta a Satanás para que él se aproveche de mí. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer con el que me ha herido? ¿No? Según esta porción de 2 Corintios. Lo primero que debo hacer es perdonar. ¿Vale? Y aquí quiero que veamos varias cosas acerca del perdón. Esto que les voy a contar acerca del perdón es tomado de una cartilla que se llama 7 pasos hacia la libertad en Cristo, que es de Neil Anderson, basado en esta cartilla, digamos que trabajamos todos los procesos de sanidad interior. Entonces, bueno, algunas de las chicas que estén en sanidad interior conmigo tal vez ya han oído esto y les toca repetir, pero creo que nunca sobra recordar esto acerca del perdón, ¿vale? Entonces, lo primero que me dice acá en 2 Corintios 2, el versículo 7 específicamente dice, más bien deberían perdonarlo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con las personas que nos hieren es perdonarlas, ¿vale? Y aquí quiero hacer aclaraciones, como les decía, de lo que significa perdonar y de lo que no significa perdonar, ¿vale? Con base en lo que, en esta cartilla que les cuento de 7 pasos a esa libertad en Cristo, ¿vale? Entonces, lo primero es que perdonar no es olvidar. Muchas veces creemos que vamos a olvidarnos de la ofensa que nos causaron o de la herida que nos causaron, y entonces, ¿cómo nos vamos a olvidar? Pues cuando nos olvidemos, pues ya perdonamos. La realidad es que no nos vamos a olvidar. Como yo les decía ahorita, cuando la palabra de Dios dice que Dios no se acuerda más de nuestros pecados, no es que a Dios se le borró la memoria, sino que no nos vuelve a recordar nuestro pecado, y nosotros deberíamos hacer lo mismo cuando perdonamos, ¿no? No se nos va a olvidar el daño que nos hicieron. Y muchas veces posponemos perdonar porque no nos hemos olvidado. Entonces, como que decimos no. Y posponemos el perdón y posponemos el perdón porque la ofensa no se nos ha olvidado. Pero la realidad es que perdonar no es olvidar. Tampoco es como muchos dicen, perdono pero no olvido, porque pues eso quiere decir que yo sigo albergando un deseo de venganza en contra de otro, ¿no? Pero no puedo pretender olvidar para poder perdonar. Puede que el olvido sea un subproducto después de un largo proceso de perdón y después de muchos años, tal vez hay cosas que uno ya como que no se acuerda que esa persona le hizo, ¿no? Pero no debe ser como un requisito para poder perdonar, ¿vale? Lo segundo es que perdonar es un acto de nuestra voluntad. Miren lo que dice Filipenses 2:3, o miremos lo que dice Filipenses 2:3.
Ay, no, esta no es. 2:13, perdón, lo apunté mal. Es 2:13, perdónenme, yo corrijo de una vez esto. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Cierto? Entonces, el Espíritu Santo me capacita para perdonar. Muchas veces tal vez decimos, no, es que yo no puedo perdonar, es que perdonar es muy difícil. Pero acá la palabra de Dios dice que Él nos da tanto el querer como el hacer. El Espíritu Santo nos capacita para perdonar. Si Dios nos pide que lo hagamos es porque podemos hacerlo. Pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y nos dejamos engañar del enemigo pensando que es que no, es que es tan difícil perdonar, que es que yo no puedo perdonar. Pero yo tengo que confiar en que el Señor me capacita para hacerlo. Y es un acto de mi voluntad. Requiere que yo dé un paso, que yo haga algo, ¿verdad? Y hay algo muy importante y es que muchas veces es muy difícil para nosotros perdonar porque aún tenemos un deseo de venganza. Aún queremos como, uy, que pague por todo lo que me hizo. Pero miremos lo que dice Romanos 12:19. ¿Lo leo? Gracias, dale Andrés Juan. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece, dice el Señor. Gracias Andrés Juan. Entonces, nosotros no vamos a poder lidiar con la persona de una manera justa. Dios sí lo va a poder hacer. Dios sí va a poder pagarle con justicia a esa persona porque nuestra justicia pues está mal, está equivocada. Nosotros le arrancaríamos la cabeza a la persona que nos hizo daño. Tenemos que confiar en que Dios va a lidiar con esa persona con justicia. Y por eso tenemos que desechar todo deseo de venganza. Y cuando desechamos todo deseo, todo anhelo de venganza, entonces podemos ejercer nuestra voluntad y entender que el Espíritu Santo nos capacita para poder perdonar. Tenemos que dejar que Dios trate con esa persona. Miren, muchas veces en consejería las personas le dicen a uno, ay, pero es que a mí no me parece que Dios esté obrando en justicia con esa persona porque es que todo el daño que me hizo y yo lo veo que está súper bien, que ya está con otra y que tienen hijos y que tienen dinero y tienen casa y les va súper bien. Y a mí mire cómo me va. A mí no me parece que Dios haya hecho justicia con esa persona. Con eso lo que le estamos diciendo a Dios es que es un mentiroso. Porque Dios nos dice que suya es la venganza y que Él pagará. Y nosotros, como dice el dicho, ¿cómo es? Caras vemos, corazones no sabemos. Yo puedo ver que la persona está súper bien en el exterior, pero yo no tengo ni idea de lo que la persona está viviendo en su interior. Yo no tengo ni idea cómo Dios va a lidiar con justicia con esa persona. Pero tiene que ser un acto de mi fe creer en que Dios va a hacerlo y que Dios va a tratar con esa persona. Porque su palabra lo dice. Porque Él dice que la venganza es suya y que Él pagará. O sea, no solamente dice mía es la venganza, sino dice yo pagaré. Y como su hijo yo debo confiar que su palabra es verdad y que Él va a hacer con esa persona justicia. Aunque ante mis ojos yo no lo vea. Yo confío en que la palabra de Dios es verdad y que Dios hace lo que dice y que Él cumplirá con su palabra, ¿vale? Entonces, hasta que no nos despojemos de la amargura, ¿no? Y del odio que tenemos contra esa persona, no vamos a ser libres. Y aquí hay algo muy, muy importante y es que cuando nosotros seguimos amarrados a la amargura y al dolor de esa herida, los únicos que nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos. Hasta que yo no perdone y no suelte, esa herida me va a seguir haciendo daño. Esa ofensa me va a seguir haciendo daño si yo me mantengo aferrada a mi dolor y a mi amargura. La realidad es que nosotros no podemos cambiar nuestro pasado. No podemos devolver el tiempo y cambiar nuestro pasado. No podemos hacerlo, es imposible.
pero sí podemos cambiar la manera en la que vemos nuestro pasado. Si está en nosotros ver nuestro pasado de una manera diferente. Podemos librarnos del dolor del pasado si decidimos perdonar. Si nos seguimos aferrando a nuestro dolor y a nuestra amargura, nuestro pasado va a seguir pesando sobre nuestros hombros y esa herida va a seguir haciéndonos daño. Mientras nos mantengamos abrazados a la amargura, ¿no? Y la única manera de hacerlo es como perdonando. ¿Listo? Lo tercero es que perdonar es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo perdono, yo asumo las consecuencias de lo que ese pecado causó en mi vida. Entonces, para que sea claro, voy a darles un ejemplo porque creo que dije lo mismo que ya les había dicho. Por ejemplo, una pareja de esposos, ¿no? El hombre le fue infiel a su esposa. Y fruto de esa infidelidad, él tiene un hijo. ¿Vale? Lo primero, pues su esposa, sí o sí, debe perdonarlo. Puede que como perdonó, decida que vuelve con él y sigue con él. ¿Sí? O puede que definitivamente diga, no, yo pues me separo, aunque perdoné, me separo. ¿Cierto? Me divorcio. En la iglesia siempre vamos a velar y siempre vamos a aconsejar que las personas no se divorcien, sino que restauren su matrimonio porque estamos absolutamente convencidos de que Dios es un Dios de imposibles y que Él puede restaurar lo que nosotros no nos imaginamos. ¿Vale? Pero suponiendo en este ejemplo hipotético que les estoy dando, la esposa perdona a su esposo y decide que sigue viviendo con él. Y resulta que su esposo, a consecuencia de su pecado, tiene un hijo. ¿Qué tiene que hacer su esposa? Aceptar vivir con la consecuencia de que él tiene un hijo. ¿El hijo tiene la culpa? No. Ese niño no tiene la culpa del error o del pecado de su padre. Y entonces la esposa tiene que sabiamente actuar y asumir y aceptar esa consecuencia del pecado de su esposo. No estar diciéndole, pero usted por qué le está pasando dinero a ese niño, pero usted por qué está pendiente de ese niño. No, al contrario, yo tengo que ayudarle a que él pueda ser un buen papá para ese hijo que imagínese pobrecito, tenaz. ¿No? Entonces, tengo que aceptar vivir con las consecuencias del pecado de otro, ¿vale? Y quiero que para esto veamos 2 Corintios 5:21. Porque, claro, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones decimos, pero ¿y dónde está la justicia de Dios? Es que no es justo que yo tenga que aguantarme que mi esposo tenga un hijo por fuera del matrimonio. Es que no es justo, si es la palabra que uno usa, es que no es justo. Y entonces, ¿cómo esa justicia de alguna manera es válida en nuestras vidas o se hace legal en nuestras vidas? Pues según esto que dice 2 Corintios 5:21, ¿no? Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo no cometió ningún pecado. ¿Era justo que él muriera en la cruz? No, no era justo que Jesús muriera en la cruz porque él no cometió ningún pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Imagínense los pecados de toda la humanidad en la cruz. No era justo que él muriera en la cruz, pero dice que Dios lo trató como pecador por nosotros. Y es en este punto en el que en el que el perdón se hace legítimo. Cuando pensamos y decimos, Jesús no tenía que morir por mí y murió. Esa es la justicia de Dios. ¿Mi justicia qué me dice? No, pues yo no me voy a aguantar que tenga un niño por fuera del matrimonio. Pero cuando yo veo la justicia de Dios, entonces puedo perdonar y puedo aceptar vivir las consecuencias del pecado de otro, ¿no? Miremos también lo que dice Lucas 23:34, porfa. Si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, porfa, no duden en preguntar, ¿vale? Lucas 23, versículo 34.
El contexto de este versículo es que Jesús está en la cruz, ¿no? Y está todo el mundo diciéndole cuánta barbaridad, lo escupen, le dicen un montón de barbaridades, un montón de cosas horribles, ¿no? Y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Jesús no espera a que el otro le pida perdón. Jesús no está en la cruz diciendo, tranquilos, que en 3 días voy a resucitar y ya van a ver lo que se les va a venir. Tranquilos, esperen. No. El que dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él decide aceptar vivir con las consecuencias del pecado de otros. Y Jesús es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Y esto, bueno, tal vez el caso que yo les estoy diciendo de la esposa que el Señor le es infiel y tiene un hijo, pues es demasiado complejo, ¿no? Pero en nuestra vida diaria, muchas veces no aceptamos vivir con las consecuencias del pecado de otros. Y es que vivimos en un mundo caído. Todos estamos viviendo las consecuencias del pecado de otro. Todos. Y a nuestros ojos no es justo. Por eso necesitamos ir a la cruz y decir, Señor, se hace legítimo porque tú moriste por mí en la cruz. ¿Vale? Lo siguiente es que debemos perdonar de corazón. Y eso es una cosa que a uno la gente le dice mucho. Como, ay, pero es que tienes que perdonar, pero perdonar de corazón. ¿Y eso cómo se come? ¿Eso qué significa? ¿Cómo yo perdono de corazón? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cierto? Perdonar de corazón quiere decir que yo voy a Dios, ¿vale? Y que yo le digo, Señor, hoy yo decido perdonar a esta persona. Yo reconozco que lo que esta persona me hizo me dolió. Yo reconozco que el que me hubiera dicho estas palabras hicieron que yo me sintiera que no era valiosa, que no era amada. ¿Qué quiere decir que yo perdono de corazón? Que yo dejo salir a flote todas mis emociones. Y esto no es fácil porque el dolor nos aterra tener que enfrentarnos con el dolor, nos aterra tener que acordarnos de esa herida que nos causaron nos causaron cuando éramos niños, o esa herida que nos causó nuestro primer novio, la primera relación sentimental que tuvimos, o enfrentarnos con el dolor que experimentamos cuando éramos adolescentes y nos hirieron nuestros amigos, o por las decisiones que tal vez tomaron nuestros padres. Enfrentarnos con el dolor nos aterra. No queremos enfrentarnos al dolor. Pero la única manera de sanar realmente nuestro corazón es dejando que esas emociones salgan a flote. Y que yo pueda decirle al Señor, Dios, yo me siento así, esto me dolió por esto, me sentí de esta manera, ta, 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 ta. Seguramente voy a llorar, sí, pero a mí me encanta algo que Neil Anderson dice aquí en esta cartilla. Él dice, si el perdón no toca el centro emocional de tu vida, no fue un perdón real. Si el perdón no toca el centro emocional de mi vida, no perdoné de corazón. Simplemente dije como cuando le digo, ay Señor, perdóname por mis pecados en el nombre de Jesús, amén. Simplemente lo que hice fue eso. Dios, perdona a Pepito Pérez en el nombre de Jesús, amén. Ya. No lidié con mis emociones. Y a mí me gusta mucho dar un ejemplo en este punto y es, si yo me corto aquí súper profundo, lo más fácil o lo menos doloroso para mí sería ponerme una tirita. Pero la tirita va a hacer que eso se me infecte y se me ponga mal. Y si yo no hago nada, pues la infección va a llegarme a todo el brazo, van a tener que amputarme el brazo, mejor dicho, las consecuencias pueden ser nefastas. Probablemente me duela mucho más tener que coger la herida, limpiarla con alcohol, coserla y hacerle las curaciones necesarias un día tras otro. Eso me va a doler mucho más, pero eso va a ser realmente efectivo. Si yo me pongo una tirita y ya, esa herida no se va a sanar, esa herida se va a poner horrible. Y cada vez que me la toquen, me va a doler, mejor dicho, hasta el hueso. Entonces tengo que limpiarla. Eso me va a doler mucho más en el momento.
pero es lo que va a ser realmente efectivo y lo que realmente va a hacer que sane la herida. Y lo mismo pasa cuando perdonamos de corazón. Por eso necesitamos enfrentarnos con el dolor y con las emociones que esa herida nos causó. Y necesitamos hacerlo en la presencia del Señor y decirle, Dios, sí, si tenemos que llorar y llorar 3 horas y gastarnos 20 cajas de pañuelos, pues no las gastamos. Pero solo de esa manera Dios realmente va a poder sanar mi corazón, ¿vale? Y sanar mis emociones dañadas. 1, 2, 3, 4, 5. Decidir no usar más el pecado de otro en su contra. Este es súper importante. Cuando yo perdono, yo decido nunca más volver a decirle a la otra persona, es que se acuerda cuando usted el 1 de mayo me dijo a las 5:30 de la tarde que yo no me veía bonita. No, yo ya decidí perdonar eso. Yo ya no le vuelvo a recordar a la persona su pecado. Si una persona vuelve y me lo hace, y vuelve y me lo hace, y vuelve, porque muchas veces, por ejemplo, y en las relaciones de matrimonio muchas veces pasa, ¿no? Que desafortunadamente cometemos el mismo error una y otra vez. Cuando yo decido perdonar, yo no le puedo estar diciendo a la persona, pero es que es la tercera vez que me haces esto. Es que te acuerdas que hace un mes me lo hiciste, te acuerdas que hace no sé cuánto tiempo tú me dijiste qué tal. Muchas veces traemos el pecado de otro, del pasado de otro en su contra. Y cuando hablo del pecado, hablo de la ofensa que nos causaron, ¿cierto? De la ofensa que esa persona me causó, lo uso en su contra porque yo me estoy sintiendo tan mal y estoy sintiendo tanto dolor y tanta rabia que quiero que el otro se sienta peor que yo. Y eso también es tener un deseo de venganza al que tengo que renunciar. Entonces yo decido no usar más la ofensa del otro en su contra. Cuando yo perdono y me voy a ver tentada a usarla, por supuesto. Por supuesto que nos vamos a ver tentados a volver a usarla. Por supuesto que nos vamos a ver tentados a decirle, es que tú me dijiste o tú me hiciste la otra vez. Pero ¿qué es lo que Dios nos llama? A que así como Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Él nos dice que perdonemos como Él nos perdonó. Y Dios dice que Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Y esto es lo que quiere decir Dios cuando dice que no se acuerda más de nuestros pecados, que Él ya nunca más nos vuelve a decir, ay María Paula, pero ¿te acuerdas que tú ya me pediste perdón por esto hace 3 meses? ¿Cuándo Dios ha hecho eso con nosotros? Nunca. Y nosotros debemos hacerlo de la misma manera, ¿vale? Y lo último es que no podemos esperar a tener ganas de perdonar. Probablemente nunca tengamos ganas de perdonar. Las ganas de perdonar nunca nos van a llegar. A uno no le dan ganas de perdonar. Pero es algo que Dios nos exige. El perdón no es un acto de fe, no es un sentimiento. El perdón es un acto de obediencia. El perdón es un acto entre Dios y yo. Es que es así, ¿cierto? Es entre Dios y mi vida y mi corazón. Yo no puedo esperar a tener ganas de perdonar, nunca me van a dar ganas. Pero yo tengo que tomar la decisión y perdonar requiere un cambio de actitud de mi parte. Porque muchas veces la gente perdona, pero sigue teniendo actitud de víctima frente a lo que la otra persona le hizo. O a lo que otras personas le hicieron. Yo tengo que tener un cambio de actitud frente a lo que pasó. Yo decido ya no recordar eso con rabia, yo decido ya no recordar eso con dolor, decido no recordar eso con amargura, sino que yo decido perdonar como Dios me perdona. Yo decido ser compasiva como Dios ha sido compasivo conmigo. ¿Listo? Y este es un versículo que no les puse, pero que me parece súper importante. Efesios 4, 31 al 32, para que si quieren lo apunten, ¿vale? Es un versículo en el que Dios nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado y a ser compasivos como Él ha sido compasivo con nosotros. ¿Listo? Entonces, volviendo a lo que veíamos, ¿cierto? En 2 Corintios 2, del 5 al 11, estábamos hablando de, bueno, ¿qué hago con el que me ofende? ¿No? Y aquí entonces el apóstol Pablo nos llama y nos dice que tenemos que perdonarlo, ¿vale? Que tenemos que consolarlo, que tenemos que reafirmar nuestro amor hacia él y que tenemos que
demostrar nuestra completa obediencia. ¿Qué quiere decir que yo consuelo o que reafirmo mi amor hacia Él? Por ejemplo, en un caso muy difícil en el que yo he sido abusada sexualmente. ¿Quiere decir que entonces yo tengo que ir a buscar al que me abusó y reafirmar mi amor hacia Él? Pues no. Pero quiere decir que yo ya no guardo ningún deseo de venganza, que yo ya no guardo ninguna amargura en contra de esa persona, sino que yo decido amarla y tener compasión de ella. Aunque no la vea nunca más, porque probablemente nunca más voy a ver a la persona que abusó sexualmente de mí, muy probablemente. Hay personas que es muy difícil y que tienen que atravesar la situación de volver a encontrarse con esa persona porque es un tío o un primo. Y es muy complejo, ¿no? Pero lo que nos llama Dios a hacer es que nosotros reafirmemos nuestro amor hacia Él, ¿no? Y luego nos dice Pablo, perdónenme que me fui para Lucas, estábamos en Lucas la última, 2 Corintios 2, versículo 9, ¿cierto? Dice, con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Dios nos llama a ser obedientes aún en esto. Lo que les decía, el perdón no es un sentimiento, el perdón es un acto de obediencia a Dios. Y es un acto que es para mi bien. Ni siquiera lo hago porque sea bueno para el otro, sino porque es un acto para mi bienestar, para mi propio bien, para que Satanás no se aproveche de mí, para no abrirle ni un centímetro de mi vida a Satanás para que se aproveche de mí. ¿Listo? Súper importante este tema del perdón hacia otros. ¿Listo? Y miremos lo que dice Job 36:13. Este versículo, ahora cuando estaba preparando la clase, me encantó. Seguro que lo había leído muchas veces, pero no. Bueno, muchas veces no lo había leído antes, pero no lo tenía tan presente. Y me encanta lo que dice. Creo que es muy apropiado para lo que estamos hablando. Job 36, versículo 13. Los de corazón impío abrigan resentimiento. No piden ayuda aun cuando Dios los castigue. ¿Cierto? Pero quiero que nos centremos en la parte A. Los de corazón impío abrigan resentimiento. Es decir, que si yo aguardo resentimiento en mi corazón en contra de alguien, estoy teniendo un corazón impío. Estoy teniendo un corazón que no le agrada al Señor. Yo debo perdonar. Es a lo que Dios me llama. Y Él me llama que lo haga por mi bienestar. Por mi bien. Recordemos el versículo que decía que Dios nos dice que hagamos lo que nos conviene. ¿Cierto? ¿Por qué pasa esto? Se repite toda la animación. Entonces, aquí hay algo muy importante que necesitamos entender y es que en algunos casos el proceso de perdón puede cumplirse por medio de lo que enseña Santiago 5:16, que es un versículo que es súper importante también en sanidad interior y bueno, creo que en nuestras vidas, en el día a día. Santiago 5:16. Porque en la medida en la que yo entiendo que Dios me acepta tal y como soy, que Dios me ama tal y como soy, pues yo voy a tener mucha más tranquilidad de poder ser vulnerable entre los demás. ¿Cuál es el problema del pecado? Y ahorita lo veíamos, el que mantiene su pecado oculto no prospera. O sea, le va mal, al que mantiene oculto su pecado le va mal. Y muchas veces nos pasa dentro del cristianismo que nos cuesta buscar ayuda y nos cuesta decir, estoy cayendo en pornografía, estoy cayendo en inmoralidad sexual, me estoy divorciando de mi esposo, ¿qué hago? No sé qué hacer. Porque creemos que tenemos que tener como una apariencia de que somos súper santos y que, mejor dicho, no rompemos ni un plato y que somos los súper cristianos y que toda nuestra vida está bien. Y por eso me encanta este versículo de Santiago 5:16, porque miren lo que dice. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y me encanta porque no es que esté diciendo confiésense unos a otros sus pecados para que sean perdonados,
sino que dice para que oren unos por otros y sean sanados. Cuando yo busco a un amigo cristiano que ama a Dios, que conoce la palabra del Señor y le digo, mira, ¿sabes qué? Estoy teniendo esta lucha y estoy teniendo este problema. Podemos orar unos por otros y podemos ser sanados. O mira, no he podido perdonar a esta persona porque aún tengo mucha amargura, mucho resentimiento. ¿Qué es lo que nos llama la palabra? Que podamos confesar unos a otros nuestros pecados para orar unos por otros y poder ser sanados. Entonces, en algunos casos, cuando tenemos casos cuando hemos vivido cosas muy difíciles, cuando hemos pasado por acontecimientos demasiado traumáticos, entonces muchas veces ese proceso de perdón puede cumplirse por medio de lo que dice esta palabra, cuando busco consejería y busco ayuda en otro para poder ser sanada, ¿vale? Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿no? Y es que tener una perspectiva de eternidad nos ayuda a perdonar a quienes nos han ofendido. Cuando yo tengo una perspectiva de eternidad, de que mi vida no es lo que estoy viviendo aquí hoy, sino que es mucho más que esto. Nuestra vida terrenal es, si lo pusiéramos en una línea de tiempo, yo creo que no alcanzaría casi que ni a verse, porque somos eternos. Y cuando tenemos una perspectiva de eternidad, entonces eso nos ayuda a perdonar a quienes nos han ofendido, ¿no? Miren lo que dice, ay, aquí no apunté, Salmo 119, 71, porfa. Salmo 119, 71. Me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos. ¿Cierto? No, ¿qué es ese? Sí. Me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos, ¿no? Entonces muchas veces pasamos por situaciones difíciles, también porque eso nos ha llevado a conocer al Señor. Muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Dios porque hemos pasado situaciones muy complejas, ¿no? Y Isaías 38, 17. Sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados, ¿no? Y aquí hay algo muy importante y es que cuando yo entiendo y tengo una perspectiva de eternidad, entiendo que definitivamente Dios usa todas las cosas para mi bien, como lo vamos a ver ahora más adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer cuando nos hieren? ¿Qué tenemos que hacer cuando somos heridos? Porque aquí ya hemos entendido que listo, bueno, que tenemos que recibir el perdón de Dios, que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y que tenemos que perdonar a los demás. Y hemos visto qué significa el perdón, ¿no? Y qué no significa el perdón. ¿Qué hacemos cuando nos hieren? Lo primero y muy importante es reconocer en oración nuestro dolor, que es lo que hablábamos de poder perdonar de corazón. Poder ir a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Esto me duele mucho. Esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando me duele. Y aquí quiero que veamos dos versículos en Salmos que me parecen súper importantes. Salmo 109, 22. Dice, ciertamente soy pobre y estoy necesitado. Profundamente herido está mi corazón. ¿Está mal reconocer delante de Dios que hemos sido heridos? No, a Dios le encanta que lo hagamos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sí, Él lo conoce a la perfección, Él conoce nuestro dolor a la perfección, pero a Él le agrada que nosotros lo reconozcamos delante de Él. Miren lo que dice el Salmo 51, 6, y este es uno de mis versículos favoritos.
Yo creo que los salmos son como un ejemplo perfecto de esto que dice, de esto que decimos acá, ¿no? Reconocer en oración nuestro dolor. A mí me encantan los salmos, a veces David es como Dios, todos mis enemigos están en mi contra, me tienen agobiado, siento que me voy a morir, quiero que los destruyas a todos, ¿no? David es súper sincero y eso me fascina porque creo que así deberíamos ser nosotros con Dios. No sé si vieron la charla que tuvimos ayer con el pastor Ariel de Casa sobre la Roca Cali. Y me encantaba lo que él decía, por ejemplo, del devocional y las cosas que decía como de verdad de poder tener una relación sincera, ¿no? Con Dios. Miren lo que dice el Salmo 51:6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Eso qué quiere decir? Que en intimidad con Dios a Él le gusta que yo le diga la verdad. Él ya la conoce, él ya la sabe, él ya sabe lo que yo estoy sintiendo, él ya sabe lo que yo estoy experimentando, pero es que él quiere relacionarse conmigo. Y él ama la verdad en lo íntimo, él ama que yo pueda ir en intimidad y pueda decirle, Dios, reconozco mi dolor, esto que estoy viviendo me duele mucho. Y hay un ejemplo clarísimo que Jesús nos da de esto que me encanta y que también me rompe el corazón, pero que me encanta porque cuando él está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? La Biblia dice que cuando él estaba en Getsemaní, él se sentía angustiado, deprimido. Si Jesús se angustió, si Jesús se deprimió, si Jesús le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nosotros como sus hijos no podemos hacerlo? Si Él ama la verdad en la intimidad, Él ama la verdad en lo íntimo, Él ama que yo le diga, Dios, ¿por qué me has abandonado? Siento que no estás a mi lado. Y por eso me encantan los salmos, porque muchas veces en el salmo, como les digo, dice el salmista, no, mi vida es lo peor, mis enemigos me acechan, pero recuerdo que tu amor perdura para siempre. Y es como somos nosotros, ¿no? Es que Dios me tiene abandonado, Dios se olvidó de mí, pero bueno, Señor, tú eres bueno. Y creo que ese debe ser el enfoque de nuestras vidas, en nuestra oración. Reconocer en oración nuestro dolor, pero también recordar la verdad de quién es Dios. Pero cuando nos hieren, lo que necesitamos para la sanidad de nuestro corazón es primero reconocer nuestro dolor. ¿Listo? Lo segundo, recibir de Dios su toque sanador. Muchas veces tal vez reconocemos nuestro dolor, pero no queremos que Dios nos sane o no permitimos que Dios nos sane. Miremos lo que dice Jeremías 17:14. Jeremías capítulo 17, versículo 14. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Si es el Señor el que nos sana, vamos a ser sanados. Tenemos que confiar en su palabra. Recibir la sanidad del Señor es necesario. Estar dispuestos a recibir su sanidad. Creer, confiar en que lo que su palabra dice es verdad. ¿Y qué es lo que Satanás se va a encargar de decirnos una y otra vez? Es mentira. Tú no vas a ser sanado. Tú ya eres un caso perdido. Dios no puede hacer nada contigo. Dios no puede restaurarte. Pero miren lo que aquí dice, sáname, Señor, y seré sanado. Si Dios nos sana, seremos sanados. Y hay dos cosas que no hemos hablado que son muy importantes dentro del tema de la sanidad interior y es dos cosas que Satanás hace o que muchas veces nosotros decidimos creer. Lo primero, que somos casos perdidos y que ya con nosotros no hay nada que hacer. O sea, que nosotros ya estamos tan mal, que le hemos embarrado tanto, que hemos metido tanto la pata que ya con nosotros no hay nada que hacer. Que somos un caso perdido, entonces que ya para qué buscamos la restauración. O que creemos que estamos súper bien y no tenemos ningún problema. Y la realidad es que todos necesitamos sanar, porque todos hemos sido heridos. Todos hemos sido heridos y todos necesitamos buscar la restauración y buscar ser sanados. No nos creamos la mentira
de que somos autosuficientes y que no necesitamos y que no, estamos perfectos, mi vida perfecta, todo muy bien. No, todos hemos sido heridos y necesitamos buscar la restauración del Señor. ¿Listo? Tercero, entregar nuestra causa a Dios en oración y esperar a que sea Él quien nos defienda. No podemos buscar en nosotros mismos nuestra defensa, no podemos buscar mecanismos de defensa equivocados, no podemos buscar protección en nuestro esposo, en nuestros amigos, en nuestros papás. El único que puede defendernos realmente y protegernos realmente es el Señor. Miremos lo que dice Santiago 1:20. Si alguien ya lo tiene, ayúdenos leyéndolo por fin. Dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Es decir, que mi ira, ¿cierto? Mi ira en contra de otros, porque muchas veces nos queremos defender por medio de nuestra ira. Mi ira produce injusticia, ¿cierto? Cuando leemos este versículo, si lo leemos, digamos, de la manera contraria, ¿no? O para entenderlo mucho más claro es, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Es decir, que la ira produce injusticia. Y miremos lo que dice el Salmo 38, 12, 15. Salmo 38, versículos 12 al 15. Leo. Por fin. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Me encanta, ¿no? Me encanta, creo que es un versículo o una porción de la Biblia que deberíamos poner en la práctica mucho más a menudo, ¿no? O sea, están tendiendo trampas contra mí, me están haciendo daño, maquinan cosas en mi contra. Todo el día están, dice, todo el día urden engaños. Pero dice, pero yo me hago el sordo y no los escucho, me hago el mudo y no les respondo. ¿Y esto no fue lo que hizo Jesús? Delante de las acusaciones que le hacían, él se quedó callado. Él no decía nada. Dice, soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Yo, Señor, espero en ti. Entonces, en vez de yo estar pues diciendo, no, pues no me voy a dejar, ¿y usted qué va a hacer? ¿Yo qué digo? Señor, en ti espero. Tú vas a defenderme. Tú vas a responder por mí. Tuya es la venganza. Tú pagarás. ¿Con quién me quejo yo y a quién le digo yo todo lo que siento? Pues al Señor. Es a Él a quien yo voy, no a las personas. Porque no puedo encontrar defensa ni protección en mí mismo, sino solamente en el Señor. Y cuarto, debo recordar, y me subrayé esta palabra porque esto es importante, recordarlo, ¿cierto? Volver a acordarme que Dios tiene siempre un propósito con cada situación que vivimos, aun cuando la situación sea difícil. Y este es un versículo y esta es una palabra que nos llena de esperanza. Romanos 8, 28. Y aquí quiero hacer una claridad. ¿Quiere decir que entonces cuando la gente me hiere es porque Dios hizo que esa persona me hiriera? No. ¿Quiere decir que si una persona fue abusada sexualmente fue porque Dios hizo que esa persona abusara sexualmente de la otra? No. Quiere decir que Dios usa todo lo que me pasa para mi bien. Aunque sea la peor situación de mi vida, aunque sea lo peor por lo que he pasado, aunque la persona me hizo todo el daño del mundo, no lo hizo porque Dios hizo que la persona lo hiciera, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Y como les decía, vivimos en un mundo caído. Seguramente la persona que me hirió porque decidió herirme.
pero por eso me encanta Romanos 8:28 y creo que tiene que ser una palabra creo que es una palabra que nos llena de esperanza y que nos ayuda a tener una perspectiva de eternidad y una perspectiva correcta. Ahora bien, sabemos, y hoy pregúntate, ¿sabes esto? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahí hay después de la palabra aman hay una letra pequeñita, ¿cierto? Y abajo dice, todo actúa para el bien de quienes aman a Dios. Y me encanta que digas sabemos. Y por eso les pregunto, ¿sabemos cada uno de nosotros esto? ¿Realmente lo tenemos claro? ¿Realmente sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos? Sí. Y dice todas las cosas, no dice algunas cosas. No dice, sabemos que Dios dispone las cosas buenas para el bien de quienes lo aman. Dios dice la palabra de Dios que dispone todas las cosas, las buenas, las no tan buenas, las regulares, las malas, todas las cosas, Dios las dispone para nuestro bien. Y por eso me encanta esta canción de Elevation Worship que se llama Voy a ver la victoria, creo que se llama en español, que dice, todo lo que el enemigo lo planeó en mi vida, estoy parafraseando, lo transformas para bien. Y eso tiene que traer esperanza a mi vida. Tal vez ahora mismo en tu vida estás viviendo una situación o viviste una situación en tu pasado que tú dices, Dios, yo no entiendo, ni me duele y no comprendo y no entiendo por qué pasé por eso. Pero esta palabra tiene que traer esperanza a nuestras vidas. Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Si nosotros amamos a Dios, Él dispone todo para nuestro bien. Todas las cosas, las situaciones difíciles, las situaciones duras, las situaciones dolorosas, Dios las usa para nuestro bien. Y a mí me encanta porque muchas veces cuando estamos en la situación difícil, como que no podemos ver más allá de la situación. Pero cuando pasamos la situación difícil y hoy vemos hacia atrás, decimos, uy, Dios, yo no sé cómo hiciste, pero eso que me pasó tú lo usaste para mi bien. No sé cómo lo hiciste, pero usaste para bien esa situación. Y por eso esto tiene que ser una verdad que nos recordemos constantemente. Porque Satanás lo que nos va a querer hacer pensar en medio de las situaciones difíciles es, Dios te odia. Dios se olvidó de ti, Dios es un Dios malo, Dios está ahí, es listo con el bate para darte. Eso es lo que quiere hacernos pensar Satanás. Pero cuando nosotros recordamos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos, entonces tenemos esperanza y tenemos una perspectiva de eternidad y decimos, Señor, lo que estoy pasando es temporal. Y no sé cómo, pero yo decido creer en tu palabra y decido creer que tú vas a usar esto para mi bien, porque yo te amo. Y recordemos que Jesús nos dice que amar se traduce en obedecer. Si yo amo a Dios realmente, le obedezco. Y cuando le obedezco, pues, aunque esté pasando malas situaciones, Dios las va a usar para mi bien. ¿Listo? Entonces hemos hablado de que necesitamos recibir el perdón del Señor, que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, que debemos perdonar a otros. Y aquí les dije que había harta tela para cortar, ahí cortamos harta tela, ¿no? Y hay algo más que es necesario en nuestras vidas y es buscar el perdón de otros, ¿vale? Quiero que vayamos a Mateo 5, versículos 23 al 26. Ay, estoy buscando lo que no es. Dije, no, pero esto no es. Ya, Mateo, estaba viendo en Mateo 25. Mateo 5, 23 al 26. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta
tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo, ¿cierto? Pero quiero que nos centremos en, si estás presentando tu ofrenda y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con él y después ven y presenta tu ofrenda. O sea, primero reconcíliate, ¿no? Con la persona con la persona que te ha hecho daño, ¿no? Entonces esto es un pasaje clave en la búsqueda del perdón. Miren que acá Jesús nos está diciendo que si me acordé que alguien tiene algo en mi contra, tengo que ir y buscar el perdón. O sea, es decir, esto no es alguien que me ofendió a mí, sino que yo estoy buscando el perdón de otros. Yo recuerdo que con esta la embarré y no le he pedido perdón, ¿no? Entonces voy y busco a esa persona para pedir perdón, ¿no? Entonces, quiero que veamos también 2 Corintios 5:20, perdón. Y aquí hay algo importante, se los voy a leer literalmente de esto sacado también de la misma cartilla que les hablaba, de 7 pasos hacia la libertad en Cristo. Dice, solamente necesitas confesar a la persona las acciones que le han hecho daño. Si has tenido pensamientos de celos, de lujuria o de ira hacia la persona y ella los desconoce, debes confesarlos únicamente a Dios. Y esto es muy importante. Muchas veces uno va a pedirle perdón a una persona por una cosa que le hizo y uno termina diciéndole un montón de cosas que termina es peor la situación porque resulta que yo no le hice nada de eso, sino que es que yo lo estaba pensando. Y eso empeora la situación. Entonces, ¿a quién debo ir yo? Al Señor, ¿cierto? A confesarle a Dios y decirle, Dios, he tenido estos pensamientos en contra de esta persona y te pido que me perdones y que me ayudes, ¿no? Segunda de Corintios 5:20. ¿Alguien lo tiene ya? Yo. Dale, gracias, Orlando. Así que como embajadores, en nombre No, de perdóname, Cristo, ese no es. Ah, sí, perdón, perdón, sí es. Léelo. así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, aquí nos habla y en toda esta porción de la Biblia nos está hablando Pablo de que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿no? Veamos el versículo 18. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, Cristo nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, no debemos vivir en orgullo y decir como, ay, no, pues que me venga a pedir perdón primero él. Porque eso es lo que normalmente hacemos, ¿no? Ay, no, pero es que él me ofendió y por eso fue que yo lo ofendí. Entonces que venga y me pida primero el perdón. Pero y entonces, ¿dónde dejamos estos versículos donde dice que Dios nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación? ¿Cierto que nos leía Orlando, que somos embajadores de Cristo? Y que en nombre de Cristo, dice Pablo, le rogamos que se reconcilien con Dios, porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces tenemos que buscar el perdón de otros, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Y es, bueno, frente a lo que les decía en Mateo, ¿cierto? Que necesitamos confesar a la persona acciones que le han hecho daño, que hay cosas que tal vez la persona no sabe, y pues no tengo por qué decírselas, pero ahí hay una excepción, y es, por ejemplo, si yo robé algo, ¿no? Si tengo que restituir a la persona por algo, si me robé algo, si dañé su reputación, ¿no? Entonces ahí sí que necesito de hablar con la persona y decirle, mira, dije este montón de cosas de ti y quiero que me perdones, ¿no? Porque tengo que restituir
¿no? He sido llamada al ministerio de la reconciliación y a restituir mi relación con esa persona. Entonces, aquí hay como unos tips de cómo buscar el perdón de otros, ¿vale? A mí me parece que es súper práctico para nuestra vida y que nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día a buscar el perdón de otras personas cuando las hemos ofendido, ¿vale? Lo primero es que es escribir lo que hicimos mal y por qué, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante, y como les decía al principio de la clase de hoy, orar y pedirle al Señor que nos revele, decirle, Dios, muéstrame, guíame, ¿no? A poder hacer esto y poner esto en práctica, ¿no? Dice, escribe lo que hiciste mal y por qué. El segundo tip es, asegúrate de haber perdonado previamente a la persona por lo que haya podido hacerte. Cuando yo voy a buscar el perdón de la persona, yo debo asegurarme que yo ya he perdonado, es decir, que yo ya he experimentado todo lo que hemos hablado durante esta clase y que ya hemos perdonado a la persona previamente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a pedir perdón, pero nosotros tenemos aún nuestro corazón herido, pues no vamos a pedir perdón correctamente. Lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a terminar hiriendo más a la persona o vamos a terminar saliendo más heridos nosotros. Lo tercero es, piensa exactamente cómo pedir perdón. Entonces, hay varias cosas muy importantes y aquí quiero contarles un poco también algo que seguramente muchas me han oído. Y es en mi relación con mi papá, ¿no? Pues yo, gracias a Dios, tuve toda mi vida un hogar funcional, mis papás pues nunca se separaron ni tuvieron conflictos así pues súper complejos, no, mis papás siempre estuvieron juntos y mi papá siempre estuvo en casa, pero de alguna manera fue un papá presente ausente, como ausente emocionalmente en mi vida, ¿no? Mi papá tuvo un cáncer el año pasado, se puso muy mal porque le dio como una gastroenteritis en medio de las quimioterapias y la verdad nos asustamos y yo terminé viajando a Colombia de un día para otro. Y tuve una experiencia muy bonita porque pues mi papá, digamos que no va a una iglesia cristiana, ¿no? Entonces pues yo decía, no, yo necesito tener con mi papá la conversación de saber si él ha creído en Jesús como su Señor y Salvador y si lo ha recibido en su corazón, porque pues el cáncer siempre lo confronta a uno con la muerte, ¿no? Entonces me acuerdo que, bueno, viajé yo sola con Antonia, con nuestra hija menor, y Pablo me dijo, antes de irme, me dijo, no puedes subirte al avión de regreso sin haber hablado con tu papá, porque habíamos hablado que tenía que tener esa conversación con él. Y yo, sí, sí, sí. Y me fui como 2 semanas solamente y entonces me acuerdo que cada día Pablo me decía, ¿ya hablaste con tu papá? Y yo no, pues es que, porque yo llegué y mi papá se recuperó y entonces ya se fue como al día siguiente a trabajar. Entonces yo no, pues cuando llegó de trabajar, pues me acosté ahí al lado de él, porque pues él siempre llega y se pone a ver televisión, entonces me acosté ahí al lado y pues traté, pero pues ahí viendo televisión como que no se dieron las cosas y tal. Bueno, al día siguiente, ¿hablaste con tu papá? No, pues es que traté ahí como en el desayuno, pero pues como que no se dio. No sé qué. Y me encantó lo que Pablo me dijo, porque él me dijo, tienes que buscar el momento. El momento no va a llegar así porque te cayó del cielo el momento en el que hablaste con tu papá. No, tienes que buscar el momento, invítalo a comer, invítalo a desayunar. Y me encantó porque me llevó a buscar la restauración, ¿no? Con mi papá. Y entonces me acuerdo que lo invité a cenar y fue muy chistoso porque yo le dije, bueno, pa, quiero invitarte a desayunar el sábado. Me dice, uy, a desayunar, uy, pero madrugar el sábado. Y yo con mi corazón ahí todo arrugadito, ¿no? Y roto. Y yo, bueno, no, pues no importa, a cenar. Y entonces a cenar el lunes, listo. Entonces nos fuimos a cenar y cuando llegamos y nos encontramos, lo llamé, que ya estaba en el centro comercial, a avisarle que ya había llegado. Pues yo había dejado a mi mamá a Antonia con mi mamá. A mi mamá con Antonia. Antonia con mi mamá. Y entonces lo llamo y le digo, no, ya estoy acá, tal. Y me dice, ah, bueno, listo, sí, yo también llegué ya. ¿Y tu mamá? Y yo, está en la casa. Yo te dije que era una cita de los dos. Ah, bueno, yo pensé que ella venía. Yo, no, yo quiero que estemos los dos.
Y entonces, bueno, fuimos a cenar y la verdad fue súper bonito. Era un reto porque yo todo el tiempo decía, pero yo de qué voy a hablar con mi papá mientras, pues porque mientras uno ve la carta, le traen la comida y el mesero interrumpe, pues como que no tener la conversación ahí. Y yo pensaba todo el tiempo como de qué voy a hablar con él, de qué voy a hablar con él. Y yo creo que él estaba igual, yo creo que él decía, yo de qué voy a hablar con María Paula. Y entonces, bueno, nos sentamos y empezamos a hablar. Me enteré que tenía por allá ancestros, bueno, no ancestros, no, que el papá de mi abuelita era de Manizales, que yo no tenía ni idea, entonces yo, ay, mira, no todavía, papi, bueno, la verdad fue súper bonito. Y como que llegó un momento en que, y les digo, no fue fácil, o sea, para mí fue muy difícil enfrentar este momento, muy difícil. La verdad, Pablo me ayudó mucho y me impulsó a hacerlo, pero creo que definitivamente eso es buscar la restauración, ¿no? Y entonces al final le dije, mira, quiero que sepas que yo estoy aquí, que yo vine aquí por este momento contigo. Y bueno, fue súper bonito porque pude preguntarle si él creía en Jesús como su Señor y Salvador. Bueno, pudimos como tener la conversación que yo esperaba que pudiéramos tener. Y entonces a eso voy cuando decimos, piensa exactamente cómo pedir perdón. Bueno, y tal vez ese es el siguiente punto, pero es eso, ¿no? Es decir qué fue lo que hiciste que estuvo mal. Y admitir de manera específica lo que hiciste. Tal vez, bueno, tal vez esta conversación con mi papá no era una conversación de pedirle perdón, pero, pero sí una conversación en la que uno busca la restauración, ¿no? Y cuando estoy buscando el perdón de otros, entonces tengo que decir lo que estuvo mal, lo que yo hice mal. Tengo que admitir de manera específica lo que hice. Tengo que decir, mira, ¿sabes qué? No sé, te mentí, te engañé con esto que te dije, ¿no? Y no justificarme ni excusarme. No decir, ay, no, es que yo te respondí así de feo, pero es que tú me habías dicho no sé qué. No, no tengo por qué justificarme ni excusarme. Tengo que decir, ¿sabes qué? Mira, sí, te dije que, no sé, que eras el peor y no tenía por qué habértelo dicho. Te dije que eras un mal papá y no tenía por qué haberte dicho que eras un mal papá. No culpar a la otra persona y no esperar o exigir que nos pida perdón. No podemos esperar o exigir que la otra persona nos pida perdón. Y ahí es cuando yo voy a que el perdón es un asunto entre Dios y nosotros. Porque yo puedo perdonar a la persona y tengo que perdonar a la persona, aun cuando la persona no me ha pedido perdón. Y mi búsqueda del perdón de esa persona no debe ser exigiéndole que me pida perdón. Porque entonces, pues yo no estoy buscando la reconciliación, sino estoy buscando es como que la persona pues me pida perdón. Puede que eso pase y qué bendición que pase, pero si no pasa, el perdón es un asunto entre Dios y nosotros. Yo ya perdoné y entonces eso ya quedó atrás, ¿no? Y que tu confesión te lleve a la pregunta directa, ¿me perdonas? ¿No? Entonces que yo le puedo decir a la persona, mira, perdóname porque te dije estas cosas que estuvieron mal, admito que lo hice y quiero que me perdones, ¿me perdonas? Cuarto, lo que les compartía con mi papá, buscar el lugar correcto y momento para acercarte a la persona ofendida. Muchas veces creemos que podemos buscar el perdón en cualquier momento y en mi experiencia con mi papá, no era en cualquier momento que pueda tener esa conversación con él. Tenía yo que propiciar el espacio, tenía yo que buscar el espacio para poder hablar con él. Y así debe ser siempre que queramos pedirle perdón a una persona que hemos ofendido. Buscar el momento y lugar correctos. Tal vez el momento y lugar correctos no es en la iglesia delante de todo el mundo, pues digamos cuando nos podamos volver a reunir juntos, ¿no? Tal vez el lugar correcto no es cuando estamos, o el momento correcto no es cuando estamos en medio de la pelea. Tal vez tengo que esperar a que se calmen los ánimos y después sí puedo hacerlo, ¿no? Lo quinto, pedir perdón en persona con quien pueda reunirme. Y eso es muy importante. Si está en nuestras manos hacerlo en persona, hagámoslo en persona, ¿vale? Hay una excepción, bueno, y es no puedo ir solo si corro peligro, ¿no? Si sé que tal vez la persona va a tener una reacción que va a poner en peligro mi vida, pues no puedo hacerlo estando solo, estando sola, ¿no? Y sexto, a menos que no tengas otro medio de comunicación, nunca escribas una carta. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces una carta
se presta para malentendidos o se lee incorrectamente. No sé si les ha pasado, a veces uno tiene conversaciones en WhatsApp con la gente, que uno escribió una cosa en un tono que uno le estaba pensando y la persona lo tomó en un tono completamente diferente. Y uno dice, no, pero yo no te estaba diciendo eso, yo lo que te estaba queriendo decir era, yo a veces por eso prefiero mandar notas de voz, ¿no? Porque como que voy a escribir algo y digo, uy, no, esto se puede leer feo, mejor mando una nota de voz para que se entienda la entonación de mi voz con lo que quiero decir. Y muchas veces las cartas tienen ese problema, ¿no? Pueden generar malentendidos, pueden interpretarse de manera incorrecta. O una carta puede terminar en las manos equivocadas. Imagínese que usted escribe una carta pidiéndole perdón a una persona porque, no sé, imagínese que un esposo le escribe una carta a su esposa diciéndole que la perdone porque tiene un hijo con otra señora. Y que esa carta la lea, la encuentre el hijo de los dos. Es gravísimo, ¿no? Gravísimo que el hijo se entere por medio. Entonces, una carta puede caer en las manos equivocadas, que puede que también sean personas que no estén relacionadas con la ofensa o con la confesión, ¿no? Y una carta puede guardarse cuando debería haberse destruido. Entonces, es importante en lo posible siempre hacerlo personalmente. ¿Listo? Lo siguiente es que es una vez que pides perdón sinceramente, eres libre aunque la otra persona no te perdone. Si la otra persona te perdonó o no, es problema de la otra persona. Si tú has pedido perdón sinceramente, sin justificarte, sin decir es que fue por esto, que es que hice esto, no, sin justificarte, sin culpar al otro, sin esperar que el otro te pida perdón. Si tú has pedido perdón sinceramente, eres libre. Si la otra persona decidió no perdonarte, pues ya es su problema con Dios, ¿no? Y para esto quiero que veamos Romanos 12, 18. Dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Qué es lo que está en mis manos? Pedir perdón. ¿Qué es lo que está en mis manos? Hacer lo que a mí me corresponde. ¿Qué es lo que está en mis manos? Vivir en paz. Pero me encanta porque dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Es decir, si la persona no me perdona, eso no depende de mí. La persona seguirá con su amargura y con su dolor y tendrá que lidiar con eso más adelante con Dios, ¿vale? Y lo último es que después del perdón es importante que tengamos comunión con Dios en adoración, ¿no? Que es lo que veíamos en Mateo 5:24. No voy y entrego mi ofrenda, sino que después de que voy y pido perdón por la ofensa, ahí sí presento mi ofrenda a Dios. ¿Qué es que presento mi ofrenda a Dios? Pues que adoro al Señor, ¿no? Cuando yo le presento una ofrenda al Señor es porque lo estoy adorando, ¿vale? Entonces con esto terminamos la clase de hoy. Espero que se lleven cosas útiles para sus vidas. Creo que esto es lo más importante de verdad de esta clase de sanidad interior. Como yo les decía la clase anterior, cuando yo tuve esta clase en el IBLI, aprendí muchísimo, me sirvió muchísimo, porque me llevó realmente a poder sanar muchas cosas en mi vida. Entonces, con esto terminamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si está todo súper claro. Sí, María Paula. Orlando, María Paula. dime. Un pasaje importante que es muy bueno también para lo del perdón está en Mateo 18, del 15 al 20. ¿Qué es lo que dice? Exhorta a pedirle perdón a un hermano. Si el hermano no quiere reconocerlo, pues ir con otro testigo. Y si no quiere con el testigo, es buenísimo el pasaje. Mateo 18, ¿qué? Para que meditemos también en eso. Me recuerdo hacer Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, 15 al 20. 15 Sí. al 20. De acuerdo, buenísimo. Una porción súper importante, ¿no?
el hermano que pega contra ti, ¿no? Entonces, si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y le haces ver su falta, ¿no? Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Estas son palabras de Jesús. Sí, muchas gracias, Orlando, por recordarnos esta porción, ¿no? Luego dice algo Jesús que me parece que es súper importante. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias, Orlando. Chévere poder también estudiar esta porción. Sí, buenísimo. Bueno, pues si estamos, oremos, ¿les parece? Y nos vemos dentro de 8 días. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es tan clara, Dios mío, porque tú nos hablas con tanta claridad, Señor, gracias porque hoy no hemos basado, Señor, estos aprendizajes en sabiduría humana o en nuestros aprendizajes, Dios mío, sino en tu palabra, Señor, y en tu palabra constantemente, Señor, tú nos hablas de la sanidad y la restauración de nuestras vidas, Dios mío. En tu palabra, Señor, tú nos muestras cómo quieres, Dios, restaurarnos, Señor, y traer libertad. Y hoy yo te pido, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, porque cada cosa que tal vez durante este tiempo hemos recordado, hemos aprendido, Señor, que si en este tiempo, Señor, alguno de nosotros hemos recordado ofensas o heridas que nos han causado o que tal vez nosotros hemos causado a otros, Señor, hoy llévanos a poder poner en práctica y ayúdanos a poder poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor, que realmente podamos aferrarnos a tu palabra, aferrarnos a tu verdad, confiar en que tú obras con justicia, Señor, en que no podemos ver la justicia como a nosotros nos parece, Señor, sino que tenemos que verla a través de tus ojos, Cristo, porque tú moriste en una cruz y no era justo que lo hicieras, pero esa es tu justicia, Señor, y esa es la justicia con la que tú nos has justificado y con la que quieres que tratemos a otros. Y entonces ahí es donde el perdón, Dios mío, Señor, se hace legítimo, Dios. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a poder, Dios, recordar todas las heridas que necesitan ser perdonadas, que necesitan ser sanadas. Y si hay alguien a quien tengamos, Dios mío, que pedirle perdón, que también podamos recordarlo. Si hay cosas que tal vez no nos hemos perdonado a nosotros mismos, recuérdalo hoy, Dios, a nuestras vidas para que podamos venir a ti, Señor, y en intimidad delante de ti poder abrir nuestro corazón, poder decirte, Señor, lo que sentimos, Dios mío, Señor, cómo nos hizo sentir la ofensa, Dios mío, lo que hemos pensado, Señor, porque como veíamos, Dios, en el Salmo 51:6, tú amas la verdad en lo íntimo y hoy llévanos, Dios, a buscarte, Señor, en intimidad y hablarte, Señor, la verdad de nuestro corazón, Dios, de lo que hemos sentido y experimentado, Señor, en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por lo que tú haces, gracias porque tú anhelas nuestra restauración, Señor. Te alabamos, Dios mío, Señor, y te entregamos, Señor, esta noche. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a descansar, a recargar, Dios, nuevas fuerzas, Señor, para mañana. Y yo te doy gracias por cada una de las personas que están en este lugar, que están conectadas. Dios mío, Señor, bendícelos, bendice sus vidas, sus hogares, y permite, Dios mío, Señor, que lo que hemos aprendido hoy, Dios, pueda ser llevado a la práctica. Te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, chicos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Dios Gracias. bendiga. Por la clase. Buenas noches.